Vamos a empezar. Y vamos a decir que la movilidad municipal se va a referir a aquellos patrones de desplazamiento, tanto de las personas dentro del territorio, dentro de un territorio geográfico. Acá pues lo vamos a abordar desde el punto de vista a nivel municipal. Y acá pues la movilidad municipal está relacionada por diversas acciones, como lo comentábamos la clase anterior. Una puede ser la búsqueda de empleo. Las personas pues pueden trasladarse de un municipio a otro en busca de nuevas oportunidades laborales. Y esto pues da origen a nuevos a nuevas expansiones dentro de las áreas urbanas. Vamos a decir que la urbanización puede ser definida como un aumento proporcional, puede ser el incremento en la proporción de la población que va a vivir en áreas urbanas. O sea, por ejemplo, nosotros hemos ido viendo que cada vez las áreas urbanas se van incrementando cada vez más. Esto lo vemos con la saturación de servicios, el requerimiento de nuevas viviendas. Si hablamos a nivel Ciudad de Guatemala, vimos al inicio que el costo que representaba para los habitantes de la ciudad el comprar una vivienda dentro del perímetro de la ciudad era demasiado alto. Entonces, por lo tanto, pues tuvo que salir de esa área urbana y decían que la definición pues era que eran las ciudades dormitorio, porque si vemos pues la cantidad de personas de tráfico que se acumula de carretera El Salvador, Villanueva, Misco es bastante elevada en el transcurso de la mañana y bastante cargada a la hora de que todos salimos de trabajar y toca desplazarnos a nuestro lugar de vivienda. Acá podemos decir que esto puede ser también este aumento proporcional, pues puede ser consecuencia de dinámicas como la migración. Pueden ser, como les decía, como la migración rural urbana. Es decir, que pues va a ser un crecimiento natural de la población urbana y la expansión de las áreas clasificadas como urbanas. Esto pues lo podemos ver en el transcurso de la historia, que las zonas cuando se fue, el área urbana cuando se fue volviendo más industrializada, creó nuevas fuentes de trabajo, pues hubo ese desplazamiento de la población rural al área urbana. Y aquí vemos esto como definido como que es un proceso de traslado. Acá pues la migración de personas de zonas rurales hacia a ciudades y áreas urbanas. Acá vemos que este fenómeno va a estar impulsado siempre el factor económico, el factor social y en algunos casos pues también a nivel ambiental. Más frecuente es cuando es temporada de invierno, cuando entra alguna depresión tropical. Si nosotros observamos, pues en nuestro país no hay una planificación adecuada. Entonces hay zonas que son demasiado vulnerables y por las malas gestiones, pues esto se traduce en que al momento de que llueve,
la cantidad de lluvia que cae en el país pues es bastante elevada. Hemos visto que han habido ríos que se salen de su cauce y esto pues afecta las viviendas que de que están alrededor de estas áreas. También acá pues hablamos de una clasificación de zonas urbanas y esto pues dentro de la definición que constituye una, una zona urbana, pues va a variar de acuerdo al país al que nos encontremos y esto pues va a estar clasificado de acuerdo a a los factores sociopolíticos, a los factores culturales. Y acá, pues, dentro de estas características comunes que se encuentran dentro de los países, pues vamos a hablar de la densidad poblacional. Que en esto pues es un factor bastante determinante, ya que tener una alta densidad poblacional, esto pues que quiere decir que implica una mayor concentración de personas en un espacio relativamente pequeño, y esta densidad pues puede variar comúnmente según se considere una población alrededor, y esta pues se toma alrededor de 2,000 habitantes, que sería el factor mínimo para clasificar un asentamiento como urbano en algunas regiones. Acá también pues está para clasificar las actividades económicas. Acá pues las zonas urbanas están caracterizadas por una diversidad de actividades económicas. Acá pues obviamente no van a estar predominantes las actividades agrícolas. Acá nos dedicaríamos solo a actividades no agrícolas. Acá sería servicios, comercio, industrias y otras actividades que generan empleo y desarrollo económico. Acá pues también toca hablar de la infraestructura y de los servicios. Acá pues las áreas urbanas generalmente cuentan con mejor infraestructura. ¿Qué quiere decir eso? Pues hay acceso a servicios públicos como salud, como educación, como transporte, vivienda, en comparación con áreas de las zonas rurales. Si ustedes pudieron identificar, hay algunos que las áreas que les tocó, pues las viviendas no son las adecuadas, apenas tienen los requerimientos mínimos. No podemos hablar de una vivienda formal. Muchas veces están constituidas sobre lámina. Incluso si hablamos de las zonas que son vulnerables dentro de la ciudad capital, pues vemos a esas viviendas que se encuentran no solo en un lugar vulnerable, sino además de ello, pues se encuentran hechas con lámina y que no cumplen las condiciones sanitarias, o que ni siquiera pues tienen piso. Esto pues también los pone en situación de vulnerabilidad. Acá pues dentro de la urbanización, pues, ¿qué implica la urbanización para los países? Pues acá las ciudades pues van a ser el motor de el crecimiento económico. Son consideradas pues que ofrecen las oportunidades laborales, y que por lo general pues atraen inversiones. Y acá pues si vemos este crecimiento puede ser desigual, y esto pues abre
una brecha bastante amplia de acuerdo a diferentes grupos y de acuerdo a la socioeconomía. Muchos años atrás, pues veíamos que la ciudad de capital estaba focalizada como el área que traía a más pobladores del área rural, porque encontrábamos las industrias, las maquilas, en ocasiones que ofrecían esa oportunidad laboral. Pero si nosotros nos hemos dado cuenta, ya varios años atrás, se ha ido centralizando las zonas comerciales. Vemos que, por ejemplo, empresas como Semaco, franquicias como McDonald's, Burger King, entre otros, pues estas se han ido desplazando a los departamentos, y esto pues hace que disminuya un poco la carga a nivel ciudad capital, pero que se incremente la carga de las cabeceras departamentales. Y si vemos, pues las cabeceras departamentales no tienen una adecuada gestión de urbanización, porque al momento que fueron instituidas o se fueron formando, pues si vemos hay calles bastante estrechas que no compensan la calidad de calles que deberíamos de tener para la cantidad de personas que se encuentran dentro de la población. Acá pues yo les coloqué esta gráfica esta imagen que ustedes que ven acá. Podemos decir de que acá las zonas urbanas van a ser aquellas zonas en donde la proporción de una población va a residir en esas áreas en comparación con el total de una población de una determinada área. Y acá pues se define como la cantidad de personas que viven en zonas urbanas, y esta pues va a estar expresada en un porcentaje de la población total del área. Y acá pues este indicador de porcentaje urbano pues nos va a permitir evaluar el nivel de urbanización y la distribución de la población. Como les decía, acá yo les había colocado esta imagen. Se dice que la ciudad pues fue distribuida de una forma es piramidal. Si nosotros vemos, está constituidas todas las zonas que conforman la ciudad capital. Se dice que está constituida, por ejemplo, de la zona 1 hasta la 20, hasta la 21, ya que la 22 sería Petapa, 23 Santa Catarina Pinula, Misco, y entonces estas pues ya pertenecerían al área, permítanme un momento. Perdón, como les decía, está tomada en cuenta dentro de la cuantificación de la densidad. Están tomadas en cuenta a la hora de cuantificar población, pero en sí no pertenecen a la zona urbana o cuantificada dentro de la ciudad capital. Acá, como vemos, este indicador lo podemos constituir debido al número de habitantes en zonas urbanas.
dividido la población total de esa zona multiplicado por 10. Y acá, pues, como vemos, representa la cantidad de personas que van a residir en esa área y es la población en total que se va a encontrar. Acá pues vemos que este porcentaje urbano nos va a dar una información sobre el desarrollo económico que hay en el área, porque dentro de más personas se encuentren localizadas, pues quiere decir que en teoría habría más posibilidad de empleo. ¿Qué desafíos podemos ver en esto de la urbanización? Un crecimiento pues rápido en la población urbana pues da un congestionamiento en tráfico, lo vemos día a día, hay mayor contaminación, la falta de vivienda y la presión pues sobre todo en los servicios públicos. Y acá pues un porcentaje urbano también va a permitir la comparación entre las diferentes regiones o las diferentes localidades dentro del país y nos permite visualizar si han tenido un crecimiento lento o acelerado. Por ejemplo, si vemos para el 2002, pues el 31% de la población de China era urbana. Este proceso pues refleja que había una urbanización bastante acelerada, dada que el país pues tiene un crecimiento económico pues bastante rápido. Acá pues también es considerable pues mencionar que en términos de una región pues va a incluir la ciudad principal y sus barrios. Esto pues lo podíamos ver en la imagen anterior, los barrios, las zonas o las áreas circundantes, donde hay una interacción dentro de la economía, hay una interacción social y cultural significativa. Acá pues se exploran detalles de la definición de área metropolitana y podemos decir que un área metropolitana pues se define generalmente permítanme, les voy a hacer un ejercicio de esta anterior. Vamos a ver. ¿Quién me quiere apoyar con el cálculo de el número de habitantes en las zonas urbanas? Vamos a ver. Miriam, ¿me puede apoyar? Miriam. Buenas tardes, licenciada. Fíjese que yo no me encuentro en mi casa, todavía estoy en mi trabajo y no tengo herramientas ahorita. Sabdi Enríquez, ¿me apoya con el cálculo? Jóvenes. Camilo, ¿me apoya con el cálculo, por favor? Camilo anda por ahí. Hola, licenciada. Buenas noches, gracias por el apoyo. Mire, me ayuda con el cálculo. Vamos a decir que hay un número permítame, un momentito. Vamos a decir que hay un número de habitantes en zonas urbanas de 382,447.
y que hay una población de total de 1.232.084. 1.232.000. 084. Ok. Sería 31.04. Gracias, Camilo, muy amable. Entonces, acá vemos que el porcentaje urbano en este caso es de 31% de la población que va a residir en áreas urbanas. Esto es lo que les decía de el porcentaje calculado para el 2002 en China para el área urbana. Acá vemos que ese porcentaje es bastante elevado. Y como les decía, pues se va a socializar que hay un alto desarrollo económico en esas zonas. Ahora sí, pasemos a la siguiente. Como les decía, vemos que se define generalmente como una concentración significativa de la población que típicamente pues comprende el núcleo urbano. Con al menos 100.000 habitantes y sus alrededores, el área metropolitana. Y pues esto puede incluir áreas suburbanas. Y además pues vemos que, por ejemplo, Guatemala, la ciudad de Guatemala y sus alrededores están en constante interacción, ya sea por el término de empleo, por el término de educación o por el término de servicios. Acá vemos que la población del área metropolitana es considerablemente mayor que el núcleo urbano central. En este caso, pues la región metropolitana de Guatemala pues tiene un aproximado de 5.9 millones de habitantes. Esta cifra, pues como les decía, va a incluir los municipios más densamente poblados del departamento de Guatemala, y acá pues sería Mixco, Villanueva, San Miguel Petapa, Santa Catarina Pinula, Chinautla, Villa Canales, y acá pues va a reflejar que hay una alta concentración de la población. Acá pues vamos a calcular, y por ejemplo, si tenemos Luis Sebastián, ¿me apoya, por favor? Ya está bien, licenciado. Gracias, Sebastián. Una población total de 20 millones, 140.000, y un área de terreno de 329.750 kilómetros cuadrados. Serían 155.22 de densidad. Bueno, sería de población por kilómetro cuadrado, ¿no? No. Serían la población total, que serían 20.140.000 dividido los 329.750 kilómetros cuadrados. O sea, solo toma los dígitos. Me dijo de kilómetros 129.750 o no estoy confundiendo. 329.750. Ahorita se lo vuelvo. 61.07. Gracias, correcto. Entonces acá pues decimos de que 61.1 habitantes pues se encuentran localizados en el área metropolitana. Estos datos no son de acá. La densidad poblacional es de Malasia,
que es de aproximadamente 61.1 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, 61 habitantes. Y este número pues va a proporcionar una idea de la distribución de la población y pues va a ayudar a identificar las áreas con alta o baja densidad. Y esto pues ¿para qué nos sirve? Para ver un mayor número de habitantes por kilómetro cuadrado, pues nos va a ayudar a planificar, a ver la infraestructura, a ver el transporte, a ver la vivienda, los servicios públicos y la provisión de servicios. Y acá, por ejemplo, las áreas con alta densidad de la población generalmente pues van a requerir mayor servicio. Permítame. Estas son las 5 ciudades más pobladas de... Estas son las 5 ciudades más pobladas del mundo. En el quinto lugar tenemos a Mumbai. Bueno, acá les presento este dato ilustrativo para que no se aburran tanto. India, con una población de aproximadamente 20.7 millones de personas. En el cuarto lugar está Sao Paulo, Brasil, con una población de alrededor de 21.8 millones de habitantes. En tercer lugar, la ciudad de Shanghái, China, con una población de aproximadamente 26.3 millones de personas. En segundo lugar tenemos Delhi, India, con una población de alrededor de 30.4 millones de habitantes. Y en el primer lugar, la ciudad de Tokio, Japón, con una población metropolitana de más de 37.4 millones de personas. Sígueme para más datos interesantes sobre las ciudades del mundo. Como podemos observar, ahí vemos una cantidad de edificios. Acá lo vemos de una forma rápida. No logramos ver que muchas de esas personas pues están situadas en áreas bastante vulnerables y en condiciones bastante precarias. Y acá pues toca hablar de los cambios de la población, y acá pues va a reflejar el número de habitantes que hay en una región a lo largo del tiempo. Esta tasa pues se va a determinar mediante una educación que tome en cuenta pues los componentes, los nacimientos, las muertes y la migración. Y esto, pues, esta tasa total de crecimiento de la población nos va a permitir ver cómo se encuentra la geografía a nivel social. Vemos que las tasas de crecimiento poblacional pues se van a calcular. Vemos acá pues la tasa de aumento natural más la migración neta. Permítame. Por acá. Perdonen, me la había comido. Por acá, y acá donde acá vamos a decir que es una constante para ser utilizada para expresar la tasa por cada 1000 habitantes. Acá pues vemos que
se presentan, vamos a ver, Adriana me apoya con el cálculo de la tasa. Anda por ahí. Adriana. Adriana. Yo puedo hacerlo si desea, licenciado. Gracias, Camilo. Muy amable. Acá pues ¿Y cuánto sería acá? dijimos que era 1,000. 1000. Ajá. Es 6.22. Ajá, entonces acá pues podemos ver que la tasa de crecimiento pues es de, perdón, ¿cuánto me dijo? 6.22. Es bastante alta. Y acá pues indica un crecimiento poblacional algo alto. Por ejemplo, una tasa de crecimiento baja puede decir que hay un estancamiento en el crecimiento demográfico, lo que puede pues afectar la economía, la inversión de la infraestructura y la planificación de los servicios. Acá pues también un impacto en la migración neta negativa sugiere que más personas, recordemos, pues van a abandonar el país y que las que están llegando pues puede ser indicativo de que hay problemas socioeconómicos o que exista una inestabilidad dentro de la política. Acá pues vamos a plantearnos esta pregunta. ¿Ustedes creen que dentro de un país deben existir las fronteras abiertas o que debe de existir algún control migratorio? Yo pienso que debería haber control migratorio. ¿Por qué? Cuénteme. Porque no todas las culturas son iguales. Muchas culturas no son compatibles entre sí. Entonces, las personas siempre van a buscar, desde la antigüedad, han buscado moverse de un área estable y que sea benéfica para ellos a una que sea más estable, perdón, de una menos estable a una más estable. Y muchas veces una economía o un país no está en capacidad para aguantar a una migración sin límites. Gracias, Camilo. ¿Alguien más? Sebastián Blanco. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Yo también estoy en la idea de Camilo que haya control migratorio porque si no hay control va a existir una mayor posibilidad que la gente se desplace
lugares, por ejemplo, más desarrollados, y va a existir va a dar la chance a que haya un mayor crecimiento, o que la gente se concentre más en otros lugares que en otros que no hay, por así decirlo, tanto desarrollo. Gracias. Entonces, acá pues hemos visto que de acuerdo a nuestra posición, si somos un país que tenemos la estabilidad, que hay una economía que es bastante buena, que proporciona las fuentes de trabajo necesarias, pues vamos a buscar ese proteccionismo, ese control migratorio. Lo vemos con Estados Unidos, vemos que cada vez pues las restricciones se hacen más evidentes, vemos la construcción del muro, las constantes redadas, vemos que cada vez el solicitar una visa pues no solo representa un costo elevado, sino que cada vez son menos otorgadas. Y por ejemplo, cuando somos países que necesitamos, por ejemplo, como en nuestro caso, el poder tener turistas, pues tenemos un control migratorio menor, aunque existe, pero sí se viene dando que el país pues sea más accesible ante cuestiones de migración. ¿Por qué? Pues porque necesitamos esa inversión tanto de los turistas o en algún caso pues de agentes para que vengan a invertir a nuestro país. Entonces, por eso es necesario el evaluar, el ver en qué punto nos encontramos, qué nivel de economía tiene nuestro país, nuestras distintas áreas, nuestros diferentes, la población rural, urbana del país. Ustedes a través de su trabajo, pues de cierta forma, pues obtuvieron pinceladas de lo que compone la economía, y por ello, pues es necesario pues estudiar el entorno a nivel general, no tomar un indicador por sí solo. Y con esto pues concluiríamos lo que corresponde a migración, al área urbana, perdón. Y ahorita como siguiente punto, pues nos tocaría morbilidad. ¿Qué entienden ustedes por morbilidad? A ver, Kenneth. Kenneth anda por ahí o solo se conectaron para aparecer en él. Yolanda, ¿me apoya con qué entiende usted por morbilidad? Licenciada, es la posibilidad de una población en enfermarse. Sí, correcto. Acá pues vamos a hablar de la morbilidad. Vamos a decir que es importante para el estudio de qué tan susceptible es un país a nivel epidemiológico, a nivel salud pública, y pues a qué se va a referir la morbilidad, pues que es la existencia ya sea de enfermedades, lesiones,
y discapacidades en una población específica. Acá cuando hablamos de la morbilidad, pues esta va a abarcar tanto enfermedades crónicas como agudas. Acá pues vemos que las enfermedades crónicas, recordemos un poquito, pues va a ser la diabetes, la hipertensión, y estas pues van a tener un impacto pues bastante significativo dentro de para poder determinar la salud de un país. Acá pues también vemos que entran las lesiones, que estas pues van a ser el resultado de accidentes, ya sea de una forma violenta o por actividades recreativas. Las lesiones pues van a ser un componente bastante crítico dentro de la morbilidad. Si vemos en nuestro país, pues tiene altas tasas de accidentes, ya sea por motocicleta, por arma de fuego o por objetos punzocortantes. Acá pues esta habla también de discapacidad, y esta puede ser física o mental, y esta pues afecta la capacidad de cada individuo para poder llevar a actividades diarias. La inclusión, por ejemplo, de la discapacidad en el concepto de la morbilidad es vital, ya que obtener como que una imagen de la salud, de cómo se encuentra la población. Acá también vamos a decir que la morbilidad, puede ser medida de varias maneras. Una pues sería a través de la tasa de morbilidad, que va a ser el número de casos de enfermedad en una población durante un periodo específico. Esta tasa pues puede expresarse como la cantidad de casos por cada 1,000 o 100,000 personas. También tenemos que se mide la morbilidad por prevalencia. Acá pues nos va a indicar cuántos individuos en una población pues van a tener una enfermedad en un momento determinado. Y esto pues va a ser necesario para entender la salud de esa población, la salud del país. Acá cuando hablamos de la incidencia, se va a referir al número de nuevos casos que aparecen en un periodo de tiempo determinado. Acá pues esto pues nos va a permitir evaluar el riesgo de adquirir alguna enfermedad. ¿Qué importancia van a tener los datos de morbilidad para nosotros? Pues los datos de morbilidad van a ser importantes, ya que nos van a permitir identificar patrones de propagación de alguna enfermedad. Por ejemplo, durante una epidemia, nosotros al momento, por ejemplo, que se dio el COVID, si ustedes veían, había un mapa que representaba los departamentos, los municipios, y pues mostraba los datos cuáles se encontraban en alerta roja y en alerta amarilla, dependiendo en la cantidad de casos. Y esto pues nos va a ayudar
focalizar los recursos donde es necesario pues la intervención. Por ejemplo, acá hablamos de que también es importante, ya que al analizar la morbilidad, los investigadores van a poder identificar factores de riesgos que vayan asociados con ciertas enfermedades. Si ustedes, por ejemplo, ven en esta época, somos propensos a la gripe, a resfriados, entonces eso nos va a permitir cuantificar qué cantidad de personas pues padecen o ciertas enfermedades y pues ponerle importancia al momento de comprar vacunas, por ejemplo, para el próximo año destinadas para la influenza. Entonces, esto es, para esto nos sirve esa identificación de causas. Cuando hablamos de los datos de morbilidad con respecto a la gestión de recursos, pues aquí vamos a hablar de que nos va a permitir el hecho de cuantificar, el planificar y asignar esos recursos para que sea de una forma más efectiva. Por ejemplo, si hubiese un repunte en enfermedades respiratorias que es asociada en esta época, a partir de mayo, la disponibilidad de atención médica para esa enfermedad que es caracterizada de estaciones frías, pues se va a atender en mayor cantidad ese recurso. Acá pues esto nos va a permitir prevenir a través de las vacunas y que este repunte pues no sea tan elevado para el próximo año. Y por ejemplo, si la morbilidad por enfermedades cardiovasculares es alta, una población puede implementar programas de educación en cuanto a estilos de vida más saludables. Acá pues si vemos los diferentes estudios epidemiológicos analizan cómo esta morbilidad nos brinda, estos datos nos brindan la información para poder proyectar en el futuro los recursos, cómo manejar la salud y esto pues a la larga cómo afecta la economía del país. Acá pues cuando hablamos de estas consideraciones generales, pues vamos a decir que es el estudio de la desaparición, por ejemplo, de poblaciones y cómo pues esto se dio por las distintas epidemias a lo largo de la historia y cómo pues la salud pública debe actuar para poder prevenir esas causas de muerte y pues a su vez nos va a permitir tener una mejor visión sobre las causas de muerte, también la formulación de distintas políticas que sean efectivas. Dentro de las causas de muertes, acá pues podemos ver las causas naturales. Las causas de muerte naturales incluyen las enfermedades crónicas, enfermedades como
cardiovasculares, el cáncer, la diabetes. Y también acá pues entrarían las enfermedades infecciosas. ¿Qué enfermedades infecciosas? Pues por ejemplo, tuberculosis o el VIH. Acá pues también hablamos de causas externas. Estas pues incluyen accidentes, homicidios, suicidios y otras formas de violencia. Estas causas externas son especialmente importantes de acuerdo al rango de edad. Por ejemplo, pueden ser las edades jóvenes las que entrarían en este indicador, ya que por el trabajo pues necesitan estarse movilizando por cuestiones de estudio. Entonces esto pues hacen más vulnerables a cualquier accidente o cualquier otro tipo de violencia. Acá pues vemos que hay un sistema de clasificación internacional en cuanto a enfermedades, y está la clasificación internacional de enfermedades CIES y también pues de la Organización de la Salud. Acá pues habla de que dan un marco estandarizado para clasificar las causas de muerte, y pues este estándar permite comparar a nivel internacional, y aparece por ejemplo la CIE-10 y la más reciente que es la CIE-11, y estas pues van a ser herramientas que han sido claves para poder analizar. Como les decía, la CIE-11 es la más reciente. Esta pues logra recopilar los términos, son bases de datos. Permiten recopilar todas las enfermedades, las características, y esto pues a la hora de, por ejemplo, nosotros como economistas estamos trabajando para alguna empresa privada o para necesitamos hacer un proyecto, pues nos va a permitir ver cómo se encuentra esa sociedad, qué tan factible es para las condiciones de salud de los trabajadores. ¿Por qué? Pues qué tan propensos son a que falten al trabajo, y esto pues ayuda, se vería afectado la empresa con pérdidas. Permítanme un momento. Con pérdidas ahí tiene. Con pérdidas, como les decía, dentro de las causas de muertes, pues esto no es estático, decimos que va evolucionando con el tiempo. ¿Por qué? Pues porque se van dando avances médicos, hay nuevos tratamientos, hay nuevas tecnologías. Acá pues puede reducir la mortalidad de enfermedades, por el ejemplo el desarrollo de antirretrovirales. Esto pues ha transformado la mortalidad que iba asociada al VIH. Por ejemplo, sabemos que uno de los enfermos de VIH que son conocidos, pues han logrado sobrevivir un largo tiempo, ya no acortaron su esperanza de vida, pues gracias a estos retrovirales.
Acá pues el desarrollo económico y el acceso a servicios van a influir en ese patrón de mortalidad, ya que en los países en desarrollo pues las tasas de mortalidad por enfermedades infecciosas van a ser bastante altas, mientras que en países desarrollados pues las enfermedades no transmisibles van a dominar. Otro de los factores que vamos a encontrar acá, pues serían los cambios en el comportamiento de la población. Por ejemplo, el tabaquismo, la dieta, la actividad física, y estos pues van a impactar de cierta forma o hacernos más propensos a muerte. Por ejemplo, pues una mala alimentación, el consumo excesivo de carbohidratos, pues está asociado a enfermedades metabólicas. Acá pues el análisis de la mortalidad va a estar considerada dentro de varios aspectos, como les decía. Acá pues vamos a hacer un seguimiento, por ejemplo, si necesitamos a las tendencias a lo largo del tiempo para ver si han habido brotes, si han habido cambios, qué enfermedades crónicas afectan a la población, para poder destinar los fondos a través de la salud pública. También vemos la evolución en el patrón de mortalidad en una población que está en condiciones, por ejemplo, que no hay campañas de vacunación, que no se promociona la salud, que no hay un control de enfermedades, pues aquí las tasas de mortalidad van a ser bastante altas. Y por ejemplo, cuando hay sociedades donde se da un ingreso alto al estudio o a las investigaciones sobre los riesgos y cómo la mortalidad afecta a ciertos sectores, esto pues va a ayudar a que haya una mayor esperanza de vida. Por ejemplo, la composición demográfica de una población va a influir en el patrón de mortalidad. Acá pues las poblaciones más viejas van a tender a una mayor mortalidad, por ejemplo, a enfermedades crónicas. Acá pues vamos a hablar de la relación entre morbilidad y mortalidad. Acá pues vamos a decir que es importante para hacer políticas de salud, proporciona la información para entender cómo funciona la dinámica de la población a lo largo del tiempo. Aquí vamos a recordar un poquito y vamos a decir que morbilidad, la presencia de enfermedades, lesiones, discapacidades, la morbilidad va a ser crónica o aguda, y que se va a medir a través de las tasas de prevalencia y de incidencia. Ahora, la mortalidad va a ser el número de muertes de una población en un periodo determinado. La mortalidad pues se va a medir a través de las tasas de mortalidad, y pues se puede clasificar en mortalidad general o la mortalidad es por causas específicas. Acá pues vemos que el proceso de enfermedad va a dividirse en varias etapas que van a ayudar a entender la relación entre morbilidad y mortalidad.
Em, Ahora, como les decía, cuando hablamos de este proceso, de estas etapas, hablamos de la etapa, como ven acá, donde dice de no expuesto. En esta etapa vamos a decir que un individuo no ha estado expuesto a factores de riesgo. Acá pues es factible un diagnóstico y la prevención, y acá pues esto van a ser efectivos en esta fase. Acá cuando hablamos de cambios patológicos, esta etapa pues se va a referir a los cambios biológicos que ocurren antes de que aparezcan los síntomas clínicos. Acá en esta fase pues puede haber una morbilidad subclínica, donde la enfermedad va a desarrollarse, pero no se va a manifestar todavía de una forma clara. Luego hablamos de la etapa en donde los síntomas son evidentes. Acá, que sería también la etapa clínica. Los síntomas van a ser evidentes, el diagnóstico pues va a llevarse a cabo. Acá en esta fase es donde la morbilidad se va a volver mucho más crítica, ya que el individuo pues puede experimentar una reducción en su calidad de vida, y es probable que en esta etapa clínica todavía se encuentre o inicie un tratamiento. También vemos acá pues que puede haber una etapa de evolución de la enfermedad. Acá pues va a depender de la naturaleza de la enfermedad y la intervención. El individuo pues va a recuperarse o experimentar complicaciones, que estas pues pueden llevar a una mortalidad prematura. Y por último pues vemos la etapa de mortalidad. Acá pues la mortalidad se produce si la enfermedad progresa y no ha existido pues un tratamiento efectivo, y vemos que la relación entre mortalidad se produce si la enfermedad progresa sin un tratamiento efectivo, y la relación morbilidad y mortalidad se va a hacer evidente en esta etapa, ya que una alta morbilidad, especialmente en enfermedades crónicas, va a llevar un aumento en las tasas de mortalidad. Acá pues también vamos a ver que antes de entre la morbilidad y la mortalidad debe existir pues una etapa de prevención y diagnóstico. Un diagnóstico pues temprano puede reducir la morbilidad y por ende pues la mortalidad. Que va acá, por ejemplo, una detección temprana del cáncer de mama a través de una mamografía. Esto pues ha demostrado que va a disminuir la mortalidad asociada en esta etapa, y si vemos pues en estos días han habido diversas campañas con respecto hacia el cáncer femenino.
También vemos que la promoción de nuevos estilos de vida saludables pues puede reducir tanto la morbilidad como la mortalidad. La adopción de dietas saludables y la actividad física pues van a ser factores que van a disminuir la incidencia de enfermedades crónicas, que a su vez pues van a reducir la mortalidad. Y acá pues con las distintas campañas de vacunación y las políticas de salud dirigidas a la población en riesgo, por ejemplo, las personas que consumen tabaco van a reducir la morbilidad y la mortalidad en esta población. Acá pues los estudios epidemiológicos van a analizar esas tasas de mortalidad en poblaciones con diferentes niveles de morbilidad, y esto pues va a permitir el poder identificar patrones y factores de riesgo que contribuyen a la mortalidad. Acá dentro de los conceptos básicos, acá pues vamos a hablar que por ejemplo, como les decía, en este estudio, pues, el ver estos conceptos claves, por ejemplo, de letalidad y patogenidad, nos va a ayudar, por ejemplo, la letalidad, que va a ser el porcentaje de casos de una enfermedad que resultan en la muerte dentro de un periodo específico. Acá pues va a estar representada por un porcentaje. Acá podemos ver que la letalidad va a ser un indicador, y este pues va a ser un indicador crítico de la gravedad de una enfermedad. Por ejemplo, un alto porcentaje de letalidad puede indicar una enfermedad pues altamente peligrosa, mientras que una letalidad baja va a sugerir que la mayoría de los individuos diagnosticados pues se van a recuperar en un lapso de tiempo. Por ejemplo, acá pues el cáncer de páncreas tiene una letalidad alta, alrededor de un 90%, lo que indica que es una enfermedad grave, con un pronóstico poco alentador. Acá también, por ejemplo, tenemos la influenza. La letalidad varía según la época, pero puede ser baja en comparación a enfermedades, por ejemplo, como el ébola. Si nosotros vemos, pues la influenza va a ser con una alta mortalidad, por ejemplo, en ancianos, dado que ya tienen condiciones de defensas bajas, personas que sean inmunocomprometidas. Y acá pues la tasa de la letalidad va a ser útil para evaluar la efectividad de los tratamientos disponibles y para guiar la intervención de la salud pública. Por ejemplo, un aumento en la letalidad de una enfermedad puede indicar la necesidad de una respuesta más agresiva. Y acá, ¿qué se tendría que hacer? Pues campañas de vacunación o el establecer protocolos como los que se establecieron para el COVID, para que haya mayor eficacia y eficiencia. Y cuando hablamos de
patogenicidad, acá pues vamos a decir que van a ser todos aquellos agentes patógenos, es decir, virus, bacterias, hongos, que nos van a provocar alguna enfermedad. Acá pues se relaciona con el número de diagnósticos de acuerdo al total de individuos que se encuentran afectados. Acá pues incluye aquellos que pueden no presentar síntomas, aunque acá pues para este cálculo de patogenicidad no va a existir una fórmula estricta en cuanto a la letalidad, pero pues se puede considerar o se puede estimar considerando la proporción de personas afectadas. Acá pues la patogenicidad nos va a permitir entender cómo se van a transmitir las enfermedades, por ejemplo, pues el virus de la gripe, que pues tiene una alta patogenicidad, ya que un número alto de infectados pues va a desarrollar síntomas, en contraste como por ejemplo con el virus de la hepatitis C, que es altamente infeccioso, pero tiene baja tasa de patogenicidad, ya que muchos individuos pueden permanecer asintomáticos durante años. Acá pues esta relación de letalidad y patogenicidad van a incluir enfermedades como el ébola, donde si sabemos pues gran proporción de infecciones presenta síntomas graves, alta tasa de mortalidad y por ejemplo muchas infecciones comunes como el resfriado representa alta transmisibilidad, pero una baja mortalidad. Acá pues vemos agentes que pueden ser menos letales, menos patógenos, lo que puede permitir pues su circulación dentro de la población, y hasta ahí pues estaríamos dejándolo el día de hoy. Los veo permítame, el próximo día de clases. Que tengan feliz noche.